Bien, entonces vos necesitas conocer esa distribución, esa locación para poder determinar de forma más exacta, basándote en estadística de vuelta. ¿Y por qué siempre hago esta aclaración? Porque si bien un buen registro de datos y un buen relevamiento, como habíamos dicho, de 10 años, de 30 años, lo que sea, te dan a más años, por supuesto, una mayor confiabilidad en la decisión, ¿sí? Sigue siendo estadística. Y si bien hoy en día casi todas las evaluaciones que se hacen son estadísticas, por supuesto, no te quita que vos tengas esporádicos, en mantenimiento se llama, problemas que suceden porque suceden, ¿sí? Un viento que vino por alguna cuestión en particular, una ráfaga, alguna situación que se viene generando nueva y que no está absorbida, no es absorbida, que no ha sido evaluada en el relevamiento de datos que tuviste. Todas esas cosas hacen que los relevamientos estadísticos sirven muchísimo, son casi exactos, pero que tenés que tener en cuenta que los esporádicos existen y que hay que analizarlos, hay que tenerlos en cuenta, tenés que tener un factorcito que te diga, bueno, pero puede pasar tal cosa. ¿Sí? Bien, esta distribución de Weibull es específica para cada lugar del globo y está en función de las condiciones climáticas, el paisaje y de la superficie. Por esto varían tanto en la forma como en el valor medio que tenga. Cuando el parámetro de forma K, que varía de 1 a 3, es igual a 2, se conoce como distribución de Rayleigh y se usa usualmente por todos los fabricantes de aerogeneradores. Una distribución de Weibull de 2 es una de las distribuciones más comunes en las distintas locaciones dáselo a la Dani, toma. Y es dentro de todo correcto llegar a poder estimar en un primer paso iterativo la locación con una distribución de Rayleigh igual a 2, ¿sí? Es como para tener referencia. Ahora, como para que tengan idea de cómo varían estos dos parámetros, el parámetro de forma y el factor de forma y el factor de escala, ¿sí? Si el factor para iguales valores de velocidad media, a medida que K aumenta, la curva se hace más simétrica, ¿sí? Acá, abajo tienen el K, factor de forma 2,9, es una curva muchísimo más simétrica, es decir, que tenemos la misma probabilidad de encontrar un viento de 2 metros por segundo que encontrar un viento de 12 metros por segundo. Ahora, cuando el factor de forma es más chico, ¿sí? Que se acerca a 1, quiere decir que tenemos más probabilidad de que tengamos un viento de 2 metros por segundo que un viento de 14 metros por segundo. ¿Sí? Entienden más o menos cómo se usa la curva, o sea, que básicamente es una aplicación directa. Es decir, perfecto, después de yo todo este análisis estadístico que he hecho, yo resumo todo en este gráfico, que me da la probabilidad, indistintamente, y este es el tema, indistintamente de la época del año, y que en la realidad no es así, pero vos tenés que basarte en una estadística para poder tomar una decisión. Pero puedes decir que la probabilidad de que vos tengas vientos de 20 metros por segundo, que para mi aerogenerador es una velocidad de corte, es muy baja, ¿sí? Es del 0,01%, pero quizás el emplazamiento lo hiciste en agosto, y en agosto tenés la probabilidad, o sea, quizás en ningún momento del año tenés velocidades altas y las tenés en agosto. ¿Entendés? Entonces, la estadística hay que manejarla con cuidado por estas cosas. Bien. Ahora, para valores iguales de K, del factor de forma, a medida que la velocidad media disminuye, la curva se hace más puntiaguda. Este es el factor de escala. Factor de forma y factor de escala. Son los dos parámetros. Pasa que usualmente
el factor de escala, el valor del factor de escala y el valor de la velocidad media son usualmente muy iguales. Entonces directamente se le llama también se le comenta como factor de forma y la velocidad media. Pero en realidad los parámetros que se manejan son factor de forma y factor de escala. Factor de forma te dice qué tan sesgada es la curva, factor de escala te determina qué tan puntiaguda es la curva, ¿sí? Una curva más puntiaguda, ¿qué te da seña? De que las probabilidades, de que una locación tiene un mayor porcentaje de las velocidades en un mismo valor, o cercanas a un mismo valor, que es mucho más estable las condiciones de generación, ¿sí? ¿Estables en qué sentido? A ver, si vos tenés a 20 metros por segundo el factor de escala, es altísimo, o sea, tenés una velocidad de generación altísima y quizás no te convenga, pero el hecho de que vos tengas ese factor de escala o esa velocidad media en un valor concentrado en un solo valor, te da una espalda para poder tomar una decisión quizás un tanto más tranquila, porque sabes que te vas a mantener dentro, estadísticamente hablando lo mismo, dentro de un cierto rango de velocidad. Y eso está bueno, porque son más estables las condiciones. Y un valor de escala bajo, alto quiero decir, un valor de escala bajo te da una gráfica más puntiaguda, y un valor de escala alto te da una curva mucho más chata, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vos vas a tener una variación o la probabilidad de que existan distintas velocidades un tanto más, o sea, con iguales probabilidades. ¿Qué tiene de malo eso? Que vos vas a tener que tener la capacidad de absorber velocidades, por supuesto pasando después de la velocidad nominal. Si tu velocidad nominal es de 12 metros por segundo o de 11 metros por segundo, tenés todavía mucha probabilidad de que existan velocidades más altas. Y eso quiere decir que tu sistema de control tiene que saber y tiene que tener la capacidad de absorber todos esos cambios de velocidades para mantener tu potencia nominal lo más constante posible. En cambio, en esta, la probabilidad que existan velocidades más altas es mucho más baja, entonces vos podés trabajar un poco más tranquilo de que la decisión que estás tomando, quizás de comprar o de adquirir un aerogenerador que no resiste los 18 o 16 metros por segundo acá, que tendrías tu velocidad de corte acá, la vas a estar tomando como decisión fundamentada. ¿Por qué? Porque mi Weibull tiene un pico en 6 metros por segundo y la probabilidad de que existan un viento de 17 metros por segundo es prácticamente nulo. Perfecto, ¿sí? Entonces, estas distribuciones de Weibull son súper importantes porque con solamente dos valores, factor de forma y factor de escala, puedes caracterizar estadísticamente una locación. Y te permiten tomar decisiones fundamentadas, estadísticamente hablando, para elegir hacer una inversión u otra. ¿Bien? Bien, miren. Vamos a Profe, cortar. ¿Sí? ¿hay algún impacto con el cambio climático en estas curvas? O sea, ¿se estima algún impacto en las Sí, a curvas? ver, en realidad, así como, así como las temperaturas anuales, o sea, de las locaciones año a año van variando, el tema es que varían como mucho, 1 grado, 0,5 grados, ya creo que decir, varía la temperatura global 1,5 grados, dicen, es catastrófico, pero sí está aumentando Sí, esa temperatura. Y eso hace que tanto corrientes marítimas como las corrientes de aire vayan variando. Y vos tenés tanto en dirección, en intensidad, y eso hace que los relevamientos que vos tenías de 30 años para atrás, no es que no sirvan, pero que tenés que ir actualizando. El tema es que cada vez existen software más avanzados que te permiten, en función de ese vector de cambio, poder estimar, ¿sí?, cómo la pueden nueva ser curva. exactamente una nueva curva. Bien. Claro, Entonces, eso, quería saber si había algo
nos mantuviera actualizadas las curvas. Exacto, vos sí o sí lo tenés que Sí, sí hacer porque hay. no Ajá, podés seguir tomando decisiones con una curva que por más que sea que tenga 60 años tu relevamiento, ya es viejo, ¿sí? ¿Te sirve? Por claro. supuesto te sirve, porque tenés más forma de no controlar, sino de conocer los esporádicos que pueden aparecer, que sí es normal, que no es normal, eh, que nunca estás exento de que parezca algo nuevo, pero si tenés un relevamiento mucho más largo, estás más tranquilo. Ahora, vos tenés que para adelante ir pensando que eso se va modificando. Y así como se pueden hacer simulaciones de cuál va a ser la posición de una cierta estrella o de un cierto meteorito o de movimiento de cuerpos celestes de acá hacia adelante, en un rango de tiempo muchísimo más largo que lo que podemos evaluar nosotros, que podemos vivir nosotros, lo mismo se puede hacer con estos comportamientos medioclimáticos, ¿sí? O medioambientales, aumentos de temperaturas, variación de las corrientes marítimas, cómo cambia las temperaturas, o sea, qué pasa con las corrientes de aire cuando las ciertas locaciones aumentan su temperatura en 1, 2, 0,5 grados. Entonces, en función de eso, vos podés ir modificando estas curvas diciendo, perfecto, yo tengo que corregir esto porque mi velocidad media quizás acá pasa de ser de 6,6 o de lo que sea a 7,5. Que en realidad quizás a términos de tu aplicación en el aerogenerador no sea tan relevante, porque no va a pasar de una Claro, pero velocidad media de 8 a 14. ¿Ok? claro, pero si estamos hablando de una industria o de una planta, ya es otro número. Exacto, ¿sí? Exacto, porque si estás Claro, hablando de un aerogenerador de 80 metros de diámetro, vos tenés que tener en cuenta que esas pequeñas variaciones en la velocidad van a afectar mucho la eficiencia que tenga el equipo a la hora de convertir esa energía disponible en energía eléctrica. ¿Bien? perfecto. Bien, chicos. Bueno, eh, yo tengo que cortar acá, porque tengo que preparar todo para irme a una Gracias, reunión en profe. la facu. ¿Qué otra cosa les quería decir? Eh, la clase que viene vamos a seguir con Weibull y con la parte más no pesada, pero más económica y más teórica de los aerogeneradores, ¿sí? Em, sí. Así que disculpen que la tengo que cortar ahora, pero no puedo faltar a la reunión esta del rally, porque tengo que informarme. Profe, Sí. ¿puede ser que sea en otra provincia el rally? No, va a ser virtual, así que eh, Ah, es virtual. O sea, se sí. van a juntar las 28 horas acá en la facu. No lo sé, creo que incluso lo de la facu va a ser virtual. O sea, cada uno va a estar en su casa y va a Ah, tener que ir trabajando así. Me parece, esas son las cosas que me quiero informar ahora porque tampoco es que se ha comunicado algo tan específico. A ver, voy a cortar la grabación, en un segundo.